Viendo, algo que nos involucra a todos, ¿no? Quizá a todos los que de alguna manera puede trabajamos, ser de hemos manera directa trabajado. o indirecta, quienes ya quedamos por fuera por la edad, pero digo, bueno, obviamente Acá todos Leo- tenemos familias, a Leo le afecta, sí, claro. hijos y bueno. Sí, sí. Ahí está. Y por ello tenemos a José Carlos Maía, que nos va a dar la otra cara de la posición que además realmente, a mí lo que me encantaría es un debate. Tuvimos ayer a Juan Martín Rodríguez, ¿no? Hablando de lo que él entendía que eran los beneficios de esta reforma, que estamos todos absolutamente de acuerdo que tiene que haber un cambio, una reforma en la seguridad social, porque si no colapsa. ¿Colapsa qué es? Que no va a haber guita para pagarle la jubilación a usted, señora, y que se va a sacar plata de otros lados, se va a restringir gastos sumamente necesarios también para poder pagar las jubilaciones, ¿no? Es una frazada corta, usted la tira y le quedan los pieses al aire. Así que buen día. Buen José día, ¿cómo Carlos. están? Qué lindo, Buen día. qué suerte tenerte por acá. Bueno, gracias por la invitación. No sé si estás de vacaciones y que te hayamos jorobado. Estoy ahí. Bueno, Estoy a media campana todavía. bien. José Carlos, ¿cómo ves entonces? Me imagino que coincidís con nosotros que es una reforma que es necesaria, pero que tiene algunos bemoles que te gustaría. Sí, a ver, por supuesto que es una reforma necesaria. Cuando uno dice reforma necesaria, después hay que ponerse de acuerdo en el contenido que reforma. Porque si todos estamos de acuerdo que es una reforma, a veces no todos estamos de acuerdo con todos los contenidos. Número uno. Número dos, eso estaba en todos los programas del Frente. Y en los partidos tradicionales, la coalición y demás. Incluso hubo una promesa del presidente que la formuló diciendo los trabajadores del futuro, y cuando vino el proyecto es para los nacidos del 73 en adelante. Por lo tanto, ahí hay un incumplimiento fuerte. En cuanto... Explícame un poquito eso. ¿Por qué? Claro, en campaña electoral vos te comprometés supuestamente a lo que vas a hacer, y sobre todo en los temas estructurales, en tu gestión. En la campaña electoral, el presidente de la República dijo que los derechos de los trabajadores activos no iban a ser afectados en la futura reforma de la seguridad social. Es decir, todo el que tuviera un contrato laboral. El proyecto que votamos en el Senado el 29 de diciembre, lo completamos, abarca a todos los nacidos de 1973 en adelante. O sea, creo que es un compromiso que era inasumible, porque no se podía hablar estructuralmente en esos términos, pero lo hizo. Dicho es... Y también la edad. Claro, es decir, la edad es uno de los puntos centrales, ¿verdad? A ver, todos sabemos que hay que ir hacia una edad mayor en el retiro de trabajo, pero la rigidez que plantea el proyecto es un problema fuerte. ¿Por qué? Porque hay trabajos en que vos podés llegar hasta los 65 años sin mayores problemas, pero hay otros que no. Entonces no trabaja las variables. ¿Como cuáles, por ejemplo, María? Y bueno, algunas derivaciones de los que están en la construcción, por ejemplo, porque se habla en general, pero hay algunos que no se puede seguir a determinada edad a ese tipo de trabajo, para nombrar uno, como nombrar otros. En materia de... Y te paro ¿Vale? allí. ¿No permite una corrección, eso ya? Bueno, yo O sea, creo que... Me a parece ver, que Saldain es un tipo, digo, Saldain que fue el gestor, permite todo ese tipo de correcciones y ver y atender a esos detalles, que es importantísimo. yo te diría que, a ver, trato de razonar en esto como el haber estado en la oposición en el gobierno me da una perspectiva de ver algunas cosas de cómo se paran en la resolución de los problemas los partidos. Yo antes de entrar acá, que lo estaba escuchando y leyendo algo, leía una crónica del diario El Observador de los reclamos de uno de los socios de la coalición, que es Cabildo Abierto, hacia el gobierno para lo que van a hacer en diputados. Bueno, generalmente los gobiernos ajustan a su interna en los partidos que gobiernan, en este caso Partido Colorado, Partido Nacional y Cabildo Abierto esencialmente, y después conversan con los otros. Así sucede. Bueno, tiene varias cosas abiertas todavía. Por ejemplo, yo quiero saber si se va a mantener todos los 25 años que te exige ahora para poder jubilarte. Que creemos que por la forma que está redactado es muy exigente y te va a traer a la baja las jubilaciones. Segundo, si vos atás eso con la mayor edad,
digamos, de jubilación, generás un problema en los futuros jubilados. Tercero, a mí me preocupa en el parte de financiamiento que va exclusivamente en los trabajadores, no hay variables de ayudar al financiamiento de la seguridad social. Y hay otro problema que tiene que ver sobre todo con lo que se denomina las clases medias. Acá todo el mundo en Uruguay generalmente se siente clase media. Pero bueno, pongamos que estás hablando de ingresos de 30.000 pesos nominales hasta cerca de 100. Bueno, los que tienen hoy esos ingresos son los que van a ver más afectada su futura jubilación. Sí. Porque son los segmentos que financian más y que efectivamente se van a ver comparativamente más ¿Y perjudicados. cuál hubiera sido la solución? Porque este es un tema Hay un plan B, de digamos, larga data, ¿no? Bueno. Que se ha ido postergando, incluso digo, los años de gobierno también del Frente Amplio de alguna manera. ¿Por dónde va la solución a este tema? Bueno, primero, obviamente es difícil encontrar acuerdos entre todos, ¿no? Eso es una realidad. Eso no es fácil. Eso no es fácil, pero a ver, ¿por dónde va la son caminos, solución? ¿no? El Frente cuando gobernó hizo una serie de reformas, ¿verdad? sí. La caja policial, la notarial, la bancaria, puedo seguir. Hizo ajustes al sistema mixto en cuanto a las comisiones de las AFAPs. A la FAP. ¿verdad? Bueno, yo creo que una mirada de esto pasaría, por ejemplo, por tener más flexibilidad entre los años que se trabajan y las tasas de reemplazo. Por ejemplo, para ahí un ejemplo puntual en un tema muy complejo, porque es técnicamente muy complejo, pero lo voy porque tenemos poco tiempo, a lo que puse hace un rato para no extender a otros. Si vos tenés, por razones laborales, no podés extender los años de trabajo y hay necesidad de jubilarse antes, quizá la tasa de reemplazo puede ser menor, pero te puedas jubilar antes. Sí. En cambio, si tú, por ejemplo, podés seguir con el trabajo, que la jubilación sea mejor a medida que avanzás en los años. Para darte un ejemplo de flexibilidades. Otro ejemplo es tener una mirada más integral. Nosotros una de las críticas que hacemos es que es un proyecto de ley, porque todavía no es ley, que no tiene una mirada integral en el sentido... Es una reforma jubilatoria solo. De jubilación y pensión. No tiene una mirada intergeneracional, no tiene una mirada de género, no tiene una mirada desde de la primera infancia. Es decir, no es una reforma de seguridad social, sino pensionaria y jubilatoria. Pero, José Carlos, no se pudo hablar esto... nosotros que lo conocemos, me imagino que tú tenés un contacto directo con Rodolfo Saldain, ¿no se pudo hablar esto antes y tuvieron la oportunidad de hacerlo, tuvieron la oportunidad de compartir todo esto que me estás contando, que es muy sensato, y me llama la atención que no se haya tenido en cuenta, o sea, más conociendo a Saldain? ¿Hubo esa oportunidad? Porque a veces parece que están esperando que se concrete para caerle. Entonces, Pero no, el asunto es así. La LUC creó una comisión de expertos que, en memoria, creo que eran unos 15 miembros, capaz que más. Sé que el Frente tenía 3, eran más. Los representantes sociales tenían algunos también. Y ahí hubo un trabajo de amase previo. Claro. Pero hasta determinado momento, los partidos de la coalición hicieron una lógica de coalición, los técnicos de la coalición en realidad, elaboraron su propuesta, dejaron de funcionar un tiempo y cayeron con una propuesta armada. Ahí el Frente dijo, bueno, muchachos, ustedes estuvieron reunidos aparte, hicieron su propuesta, nosotros hacemos puntualizaciones, no fuimos parte del armado. Después vino el presidente de la República, que estuvo muy bien en eso, hay que decirlo, fue a hablar con todos los partidos y llevó el anteproyecto. Nosotros no sabíamos, y de hecho no sucedió después, si ese era el proyecto final, y no con muchos cambios. Y el proyecto final ingresó el 9 de noviembre y se termina aprobando el 29 de diciembre como 28 de diciembre, el último plazo. Sí, entre el 9 y el 28. Y para que tengamos claro de lo grande que estamos hablando, el horizonte de años que abarca la proyección de este proyecto de ley, ninguno de los que estamos acá lo vamos a ver. Claro. O sea, estamos hablando de 2070 al 2100. Por eso es cuando me parece a mí, porque me queda en la cabeza lo que tomar dimensión lo que decía de lo que Soy, estamos, que esto de los trabajadores del futuro, por más que se incluya desde el año 73,
capaz que se apunta justamente a eso, porque el horizonte son 70 años. Estamos hablando de ninguno de nosotros vamos a estar acá. Ni siquiera los que están cumpliendo ahora 50 años y están incluidos en este proyecto, porque en realidad es paulatino, claro, lo que va a ser la puesta en marcha del mismo, ¿no? Bueno, la idea, a ver, hay cosas, yo quiero plantear que hay cosas que son compartibles. Por ejemplo, ir a un sistema de convergencia de las cajas es algo que está bien en términos generales. Un proceso de largo plazo también. Lo que partís de situaciones desiguales. ¿Por qué? Porque vos tenés cajas que las estás subsidiando mucho, como son la caja tradicional militar, que es la más deficitaria de todas, y le das el mismo plazo. Y no es como se dijo en sala, que te estabas hablando de, digamos, las jubilaciones del personal de tropa y demás. No, no, no. Estás hablando de las altas jubilaciones, de los rangos altos que tienen una situación privilegiada. Jubilación muy temprana. Muy temprana, con sueldo completo, aguinaldo, en fin. Una cantidad de cosas. En la discusión se va a llevar aditivos... Y eso se mantiene 20 años. ¿Se va a llevar, digamos, esos aditivos concretos para ver si se puede, de alguna forma, conquistar al oficialismo y hacer esos cambios? Bueno, sí, seguro, eso se va a hacer. Ya lo hizo el Frente en el Senado, ahora presentó 8 áreas. ¿Son distintas? Bueno, no creo que hagamos algo muy distinto, capaz que complementario, porque, a ver, en unos meses no cambiás radicalmente lo que pensás en temas estructurales. Pero, a ver, por ejemplo, que vos puedas extender a todas las madres de las cajas paraestatales los mismos derechos que tienen las demás, es algo que debería hacerse. Que vos le pidas mayor capacidad contributiva para el sistema en su conjunto a las altas jubilaciones, nos parece que también. Que la transición que tiene la caja militar en las partes de jubilaciones altas no sea la misma que las otras, también. Y hay una serie de incógnitas que están bravas de dilucidar. Por ejemplo, la caja profesional. Desastre. Está en una situación muy extremadamente crítica, estoy hablando del horizonte 2024. Ahí nomás. Ahí nomás. Yo qué bien. Y después tenés la caja notarial que se pusieron de punta ahora. Claro, porque funciona bien. Porque funciona bien, dije, nosotros estamos bien. No me toques. No me toques a mí. Exacto. Pero todo el sistema va a ir en la convergencia. Claro, pero es justo eso. O sea, yo entiendo, porque, o sea, en un país donde, como pasa en la caja de profesionales, digo, la gestión ha sido mala, etcétera, ¿no? Porque entran varias variables. ¿Es justo porque que yo me haya ido bien de negarme cuando se quiere hacer una integración? Bueno, yo creo que el sistema de convergencia general está bien, lo dije al comienzo. O sea, creo que el Uruguay tiene un armado de apartes que si es una transición de largo plazo, está bueno hacerlo. Lo que hay un dato de la realidad, ¿cuál es? Que vos tenés algunas que en esa transición mantienen privilegios. Otras que hay que auxiliarlas y que no están incluidas en esta reforma, que es la caja profesional. Y entonces, todavía hay un mar de cuestiones de mucha inestabilidad y mucha incertidumbre. Entonces, aspiramos nosotros que en diputados, ahora en la próxima etapa, se abra y, bueno, nuestros compañeros y compañeras podamos incidir con algunas propuestas y que después la tercera Cámara se laude. Bien. Es la ley, el proyecto de ley más importante del periodo por destrozo. Bien. José Carlos, te cambio de otra. Vamos a otra reforma. ¿Querés otra reforma? Vamos a la reforma de la educación, que también la oposición ha manifestado que tiene algunos inconvenientes que son inllevables, ¿no? También te pregunto lo mismo, ¿no? ¿No hubo posibilidad de intervenir y de meter cuchara? En esta no. En esta no. Primero porque es esencialmente ejecutivo, es decir, no pasa por un marco legal, entonces nosotros no tenemos representantes en el gobierno de la educación, por lo tanto no tenemos posibilidades, esa es una. Dos, a ver, por lo menos en lo personal, no es tanto la diferencia en cuanto a contenidos, porque a ver, discutir si vos vas a tener enseñanza que sea por competencias o por contenidos, ya venía sucediendo en áreas del gobierno del Frente. Exactamente. O sea, eso no es un punto que vos digas el central. El central es la implementación. Yo ahora leía que se llegó a un alto porcentaje de asignación de horas
en la educación media, el 83% aproximadamente. Lo que me preocupa es la aplicación. Número uno, cambiaron las pautas se flexibilizaron el pasaje de año. De evaluación. ¿Tá? A ver, mi hija en 6º año, si tenía 6 en una materia, lo que da la vida, pues bueno, no se fue a examen, porque bueno, pues ahora con 6 puede, tenía que llegar a 8. Entonces, vos agrandaste el arco. Y bueno, obviamente si agrandás el arco, tenés más chances de hacer goles. Bueno, seguramente los números podrán mejorar. Y ahí tenés un tema de flexibilidad, pero no está acompañada, porque digamos, no se discute aisladamente. Estos temas a mí me puede más que los anteriores, todavía por razones profesionales. Pero, a ver, no está acompañado un proceso que vos decís, bueno, empecé marzo y yo sé que mis pautas de evaluación son estas. No, se cambiaron en noviembre, cuando vos habías hecho... Ya cursaste todo. Cursaste todo, con determinadas condiciones. O sea, vos evaluaste de determinada manera. Segundo, la masa de horas, a mí me aseguraron que iba a ser la misma que el año anterior. Es decir, que terminamos el 22. Ojalá sea así, porque estás hablando de fuentes laborales en un presupuesto en general que se recortó en unos 140 millones. O sea... ¿Vos no lo ves posible? Yo la veo difícil. Hay alguna reducción de horas. A mí me plantearon en Atlántida, por ejemplo. Liceo de Atlántida esa situación. Pero fueron en áreas específicas, creo, ¿no? Capaz que no. Bueno, pero por eso es el punto. Claro. Si la masa de horas da, ¿verdad? Si tenés la misma cantidad de volumen de recursos para asignar y lo que cambia son los contenidos curriculares, bueno, no estoy de acuerdo en que se haga todo sobre la fecha, porque vos no tenés a los docentes en buenas condiciones para elegir, para preparar los programas, para 50 cosas que tenés que hacer mucho antes. ¿Tá? Pero al menos asegura que haya estabilidad laboral y que el volumen de gente hoy no esté haciendo, en algunos casos, tal asignatura, pero que en el sistema se pueda, por ejemplo, desarrollar clases de apoyo para todos aquellos que tienen dificultades. Claro, capaz que en aquellas áreas donde no se trabaja tanto en competencias como se apunta ahora, esos docentes quedaron un poco ahí en... Pero lo que pasa es que creo que hay una gran incertidumbre todavía. Y eso es complicado. Veremos. La del estribo, que quiero conocer tu opinión. La visita de los dos ex con el presidente a la asunción de Lula, según Carolina Cose, es una gran imagen y no hechos, porque según la intendente, la imagen de nuestro país se ha visto deteriorada por el caso Astesiano, el caso H, Marcet. ¿Vos lo ves así? O sea, la imagen de nuestro país está deteriorada en el mundo y es necesario no solo imágenes como la ida de los mandatarios a la asunción de Lula, sino también con otras circunstancias, más de hechos, más de acción. A ver, son dos cosas, ¿no? Por un lado está bien que hayan ido tanto Sanguinetti como Mujica acompañando la calle Pou. El Uruguay todavía puede mostrar esas cosas. Tengo grabado en la retina como Tabaré llevaba el brazo a la calle, a la asunción de Fernández. Claro, o sea, y además vos veías en ese gesto, no un gesto de botijeo, sino un gesto de calidez, además de una persona que estaba en el momento de la vida en que estaba, como Tabaré. En este caso se dio al revés, el presidente fue acompañado de dos expresidentes y el Uruguay en imagen, digamos, transmite lo que yo creo que todavía tenemos. Otra cosa es los episodios, eso sí, yo creo que eso nos están golpeando y a nivel internacional, por lo menos yo que sigo y ustedes también, los portales internacionales, hemos sido noticias en varios lados del mundo, porque bueno, darle a un narcotraficante que está preso en un país bastante exótico, un pasaporte en forma express, fue noticia y es noticia. Todo el episodio de Astesiano y las repercusiones y demás también. O sea, son cuestiones que... En Alemania, jefe de seguridad pasó más o menos por lo mismo. Bueno. Y se ve deteriorada la imagen de Alemania. Por eso, bueno, son cosas... Hay que separar las aguas. Por eso dije al comienzo, son cosas distintas. Exacto. Son cosas distintas. Digo, lo que creo que hacia adentro lo que se pierde es un poco de confianza y credibilidad.
Cuando vos decís, por ejemplo, que es un perejil astesiano y charlatán y que no era ni siquiera jefe de seguridad y que era uno más, y ves todo lo que pasó, hay una distancia muy grande entre lo que te dicen en el Parlamento y lo que pasó con hechos materiales. Con el caso Marcet, cuando te dicen que nadie lo conocía en noviembre, como lo dijo la Cancillería, y ves los diálogos entre funcionarios que yo conozco y que son funcionarios de muchos años y profesionales, como los mencionados en crónicas en el diario El Observador, lo vuelvo a citar, y se hablaba de eso, y ves el diálogo entre H y Maciel, y te decían que no sabían quién era, y después los hechos demuestran que sí sabían quién eran y que se lo dieron igual. Eso afecta la credibilidad y la confianza. ¿Tendría que renunciar el ministro del Interior y de Cancillería? ¿Ministro de Relaciones Exteriores? Bueno, ¿O tendrían que salir del cargo? No soy de anunciar cosas que no converso con mis compañeros. Sí digo que quedó muy, digamos, no debería haber sido la única remoción la de H. Me da ganas de hacer una especie de juego de palabras por su familia y porque conozco... digamos, que no le agarren de cabeza de turco a H, porque en realidad quizás desde el punto de vista institucional fue la que pagó los platos rotos, pero no es la única responsable. Sé, a ver, es así. quien lo emitió, como lo dijo ella, el pasaporte fue Interior. Quien estaba siguiendo en el exterior los casos fue Cancillería. La responsabilidad está en las dos carteras. José Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Perdona que te hayamos cortado las vacaciones. Volví tranquilo, abrí la sombrilla. Valió la pena. Un placer Gracias por el tenerte acá. tiempo, Un placer muy amables.